Muy buenas noches. Hoy es miércoles de oración y estamos reunidos aquí para orar y pedir la bendición de Dios y sobre todo para estudiar una vez más su palabra. Estamos repasando el deseado de todas las gentes. Vamos en el capítulo 78, ya se nos está acabando y estamos pensando en estudiar otro libro de la sierva del Señor. Probablemente empecemos Palabras de vida del gran maestro, pero todavía nos quedan algunos capítulos. Hoy es un capítulo muy especial, es el capítulo 78, se titula El Calvario. Y antes de empezar quisiera tener una palabra de oración. Bendito Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre. Gracias por lo maravilloso que tú eres, Señor. Gracias porque siempre te preocupas, siempre te interesas en nosotros. Y Señor, perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a estar a cuentas contigo. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por todo lo que pasaste. Da pena por lo que pasaste, pero sin embargo es lo que nos da esperanza a nosotros. Gracias porque pensaste en nosotros antes de pensar en ti. Tu bendición imploramos al estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente, muy buenas noches. Contento de estar con ustedes. Leo de la versión Dios habla hoy, Mateo 27, versículo 31. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa roja, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Al salir de allí encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. El capítulo 78 está basado en Mateo 27 y esta mañana vamos a empezar con este capítulo y quisiera leer una pequeña nota aquí de la página 690. Había sido llevado a Ananías, luego a Caifás, después a Pilatos, de Pilatos había sido enviado a Herodes, luego de nuevo a Pilato. Leo esta partecita porque es como un recuento de lo que hemos venido estudiando. Ahora está en las manos de Pilato. Pilato no hallaba nada mal en este hombre. Sin embargo, tuvo una idea, era muy hábil él, muy inteligente, de tal manera que podía congraciarse con el pueblo judío y a la misma vez no tener la culpa. Y de esa manera él procede a lavarse las manos. Dice aquí el capítulo que Jesús fue flagelado, azotado en otras palabras. Y esto como que da pena como seres humanos tienen la osadía, tienen el valor de azotar a nuestro Señor Jesucristo. Dice el capítulo que llegó el momento donde Jesús ya no pudo y cayó desmayado. Interesante detalle, mientras la gente se burlaba, mientras la gente lo miraba con desprecio, y después de haber sido azotado, después de toda una noche de desvelo, ya no podía Jesús más, porque Jesús es divino y era humano también. Y cae completamente desmayado. Había una persona allí entre la multitud, Simón, que era de Cirene, que hoy en día es Libia. Y se acercó porque oía burlas, y bueno, se acercó por curioso,
comenta el capítulo que sus hijos creían en Jesús, pero él no. Sin embargo, él se acercó, ha de haber tenido un físico fuerte, lo vieron y le obligaron, dice la Escritura, a ponerle la cruz. Quizás al principio tomó la cruz de mala gana. ¿Qué tengo que ver con esto? Pero de igual manera la tomó. Pero fueron pocos los pasos que él dio. Y al ver a Jesús, al escuchar a Jesús, al ver la gente, al analizar toda la situación, se dio cuenta en ese momento que Jesús era el Hijo de Dios y que verdaderamente era un ser especial. Simón, lo que fue una carga para él, se convirtió en su mayor bendición. Así que estoy pintando todo el cuadro que había allí. La gente se burlaba. Pilato les dio a escoger entre Jesús y Barrabás. Escogieron darle vida a Barrabás. De esa manera se lava las manos. Pero Pilato quedó con un mal sabor, porque no era algo que él quería hacer. Entonces él decide hacer un rótulo que decía Rey de los Judíos, y lo puso en hebreo, en griego y en latín, para que todos lo pudieran ver. En la multitud se encontraba la madre de Jesús, María, una mujer muy, 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 muy especial. La madre de Jesús. Pero ¿se pueden imaginar ustedes, madrecitas que me escuchan, el dolor que esta mujer sintió? Ella estuvo siguiendo a su hijo a través de toda la trayectoria. Pero cuando llega a la cruz y le clavan aquellos clavos a Jesús, y cuando agarran esa cruz y no la levantan suavemente, sino que la levantan, y dice el capítulo que la dejan caer en el hoyo. ¿Te imaginas tú el desgarre, el dolor en las manos de Jesús, en sus pies? Y esa madre, de por sí, viendo a su hijo que lo habían azotado, viendo que viene sangrando con esa corona de espinas, lo ve que se desmaya, pero no la dejan que se acerque a él. Y finalmente mira a su hijo en la cruz. Aquel dolor que sentía aquella mujer. La gente estaba enojada con Pilato y le dicen a Pilato: cambia ese nombre de Rey de los Judíos. Y él dice: no, he hablado y he dicho, y lo que he dicho, eso se va a quedar así. Ya para este entonces, Pilatos estaba molesto por la insistencia de la gente. Dice en la página 696, Jesús, sufriendo y moribundo, oía cada palabra mientras los sacerdotes declaraban a otro salvo, y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Cristo podía haber descendido de la cruz, pero por el hecho de que no quiso salvarse a sí mismo, tiene el pecador esperanza de perdón y favor de Dios. Los sacerdotes,
otras personas que se encontraban ahí. Estaba ahí Pilato en el cuadro, estaba la madre de Jesús, estaba la gente burlándose, pero estaban los sacerdotes burlándose de Jesús y diciéndole: si has hecho tantos milagros, baja de ahí. Jesús podía haber bajado, pero no lo hizo. Porque Jesús no estaba pensando en él, sino estaba pensando en ellos, en ti, en mí, para que tengamos esperanza. Angustiado Jesús en la cruz, llegó un rayo de esperanza. Porque se dice que uno de los ladrones se arrepintió. Al principio los dos ladrones estaban blasfemando también contra Jesús. Pero uno de ellos, estando en la cruz, en pocos momentos también se dio cuenta que Jesús era el Hijo de Dios. Y le dice Jesús: cuando estés allá en tu reino, ¿te acuerdas de mí? Y Jesús le dice: desde este momento estarás conmigo. Esa fue esperanza para Jesús. Porque no todo estaba perdido. Pero esperanza también para el ladrón. Nadie tiene la salvación asegurada, pero este ladrón sí. Este ladrón sí. En la página 699, avanzando con la historia: de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cristo no prometió que el ladrón estaría en el paraíso ese día. Él mismo no fue ese día al paraíso. Durmió en la tumba y en la mañana de la resurrección dijo: aún no he subido a mi Padre, pero en el día de la crucifixión, el día de la derrota y tinieblas aparentes, formuló la promesa. Hoy, mientras moría en la cruz como malhechor, Cristo aseguró al pobre pecador: estarás conmigo en el paraíso. Cuando una persona se arrepiente de corazón, Jesús nos da su promesa, no solamente de perdón, no solamente que vamos a tener paz, sino que nos asegura el reino de los cielos. Y quizás a veces no lo crees, pero es cierto, es cierto. Es cierto que Jesús nos asegura el reino, porque el precio ya se pagó. Continuando con la historia, en la página 701. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no pudo ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador de él, se retiraría el semblante divino. En esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podía comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas se dejaba sentir el dolor físico. Me llama la atención esta partecita de la cita, porque Jesús como humano estaba sufriendo, pero era como que estaba anestesiado del dolor por lo que estaba sintiendo emocionalmente y espiritualmente. Porque en ese momento Jesús estaba cargando
todo el pecado del ser humano. Y había como una separación, porque el pecado lo que trae es separación. Y todo eso, todo el pecado de toda la gente cayendo sobre él. Tanto así que la agonía de los clavos, las heridas, no las sentía, porque su pesar era por dentro. Había otros personajes en este cuadro. Estaba Pilato, estaba la gente, estaban los sacerdotes, estaba la madre de Jesús, pero había ángeles también. Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. Sus caras mejor las bajaron, se taparon sus ojos, porque no podían ver a su general pasar por aquello. Y hubo un silencio, dice aquí, hubo un silencio en el cielo. Si analizamos toda esta situación, Jesús no tenía que pasar por esto, pero su gran amor por nosotros, su gran deseo de que tengamos esperanza de algo nuevo, porque este mundo no ofrece nada de esperanza, nada. La misma naturaleza gime. Los gobiernos están en contra unos con otros. Muchas de las cosas están contaminadas, la comida. Este mundo se va a acabar. Y si tú no crees en Jesús, después que todo termine, no hay nada. Pero Jesús muere por nosotros para que tengamos esperanza de un nuevo reino. Y eso es maravilloso. Y continúo en la página 705. Y dice aquí: el sacerdote estaba por matar la víctima, pero el cuchillo cayó en su mano enervada y el cordero escapó. El símbolo había encontrado en la muerte del Hijo de Dios la realidad prefigurada. Y el gran sacrificio había sido hecho. Es aquí donde allí en el templo, mientras esto está pasando acá con Jesús, el sacerdote está por sacrificar el corderito se escapa, el velo se rompe y termina allí la muerte de corderitos, porque ahora la realidad había encontrado el símbolo, que es nada menos que Cristo Jesús. La gente quedó espantada, porque cuando Jesús muere, viene un terremoto. Había una oscuridad tremenda aquí en el mundo. La tierra tiembla. Las tumbas se abren y salen algunos muertos y resucitan. Trofeos que Jesús se llevó.
por terrible que sea la cruz, por dolorosa que nos parezca a nosotros, es el cuadro más hermoso que nos da esperanza. Esperanza de perdón, esperanza de paz, esperanza de que los muertos en Cristo resucitarán y esperanzas de un nuevo reino. Oremos. Bendito Padre, gracias Señor, gracias por ti y por el Espíritu Santo y por Jesús, porque tuvieron a bien formular un hermoso plan que nos da esperanza. Señor, que este cuadro de la cruz no se nos olvide. Y Señor, gracias, gracias por todas tus bendiciones. Por Jesús te agradecemos todo. Amén. Que pasen muy buenas noches y gracias por estar aquí con su servidor, escuchando la palabra de Dios. Por lo demás, nos vemos hasta la siguiente, el próximo miércoles que me toque predicar. Entraremos en el siguiente capítulo y continuaremos con la historia de Jesús. Que Dios les bendiga.